venimos alertando hace tiempo y hay datos reales y concretos de una alarmante caída de la vacunación en la población infantil y adolescente. Sabemos que se necesita una cobertura del 95% para tener esa inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva. Y en algunos casos, miren estos números, solamente el 46% de los chicos que llegan al ingreso escolar tienen las vacunas obligatorias. Hemos llegado, la Argentina se ha caracterizado por estar arriba del 95%. La polio nunca había bajado del 84%, el año pasado está en el 47%. La triple viral, que es clave, sarampión, rubiola, paperas, en el 46% de los chicos que se tienen que vacunar. Y la triple bacteriana, que es difteria, tétanos y tos convulsa, el 46%. Todas enfermedades que ocasionan fuertes secuelas e incluso muchas de ellas la muerte. En adolescentes, la vacuna para el HPV a los 11 años, solamente la mitad de los chicos la recibió. Esto originalmente fue para las nenas, ahora es para nenas y varones. Meningococo cayó al 50% y la triple bacteriana acelular bajó 10% en un año. Pero además, Laura... fatal. Claro, eso que vos dijiste del 95% para la inmunidad de rebaño no es caprichoso. Lo dicen todas las organizaciones científicas, médicas, porque es la forma de que se erradiquen enfermedades que, o curiosamente, o no tanto, cuando uno ve estos datos, han resurgido, han reaparecido. El sarampión estaba... ¿Cuándo hablábamos del sarampión? Hemos tenido brotes de sarampión. El tema de la polio, como tantas otras enfermedades, ¿no? Bueno, ¿qué dicen en la provincia? ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación como congresista, te pregunto? Sí. Bueno, ahí vamos a poner la posición de la provincia, porque pasa, las campañas que en algún momento habían fracasado, que eran tan comunes, fracasan. El punto que han detectado es que el problema es que la familia, la mamá, el papá, no lleva a los chicos al vacunatorio. No es tanto, hay movimiento antivacuna, pero es principalmente la desidia, la dificultad, la complicación de llevar a los chicos a vacunar. Los escuchamos. A ver, bueno, tenemos problemas con esa nota, ya volvemos. Hay una diputada... Por si algo faltaba, una diputada del PRO chaqueña, Marilú Quirós, Laura, que se caracteriza por este tipo de convocatorias, de eventos. Lo habían hecho, citado inicialmente para el 20 de octubre, generó tal resistencia entre sus pares, porque lo quería hacer en un anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, y lo pasaron ahora para fines de noviembre. Esta es la invitación que le hacen a un señor Julio Razona, que estábamos chequeando si era médico, y en realidad aparece en todos lados como abogado, o sea, pero él se da a conocer como un abierto antivacunas. Dice, ¿qué contienen las vacunas o qué hay detrás de las vacunas del COVID, por ejemplo, ¿no? Y hace posteos como esos, Laura. Mira, en la naturaleza ninguna especie necesita vacunas para vivir. El ser humano tampoco nace fallado. Julio Razona, uno de los invitados por esta diputada. Mira, mi próximo libro, Agenda de la Resistencia, que se editará en poco tiempo, contiene modelos, relatos y estrategias para defendernos del fraude sanitario, climático y de la dictadura global. Bueno, este es el hombre que la diputada Marilú Quirós había invitado. Invitado en realidad, pues se va a hacer ahora a fines de noviembre. ¿Querés que la conozcamos y la escuchemos? Mira. ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación como congresista, te pregunto? ¿Vos vas a promover...? Obligatoria y compulsiva, sí. Estoy en contra. Obligatoria y compulsiva, sí. Porque vos tenemos que tener, y eso va en contra también de la misma ley, de leyes que hablan de nuestra libertad. ¿A qué te dedicas vos, Marilú, ahora cuando dejes el Congreso? Yo vengo de la parte privada, al campo, a la ganadería, y tengo una maestría en turismo, tengo un complejo turístico en Chaco, así que vivo del campo. ¿Y a las vacas las vacunás contra las tosas? Esa parte se dedican los veterinarios y todo. Bueno. Nosotros estamos erradicados, Argentina está erradicada de aftosa. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna.
Por favor. Por La favor. verdad, ¿no? No era que la naturaleza impresentable. No más preguntas, señor juez, ¿no? Claro. Sí. Claro. Después de eso, o sea, fíjate casi hasta la actitud cínica, porque ella que se vende como la antivacuna, lo cual es una barbaridad, pero después sí, muy bien el periodista, termina admitiendo a las vacas y además si queremos vender al exterior la carne argentina, justamente tenemos que hacer más eficiente la campaña contra la aftosa, por caso, ¿no? Sí, bueno, ahora sí, escuchamos la palabra de la provincia, ¿no? Admitiendo también esto que dábamos a nivel nacional ocurre aquí en la provincia. La vacunación de Córdoba, al igual que en el país, viene en descenso fundamentalmente después de la pandemia. Estamos muy por debajo de los niveles esperables para esta época del año. Recordemos que uno busca que la vacunación alcance al menos al 95% de la población en los 12 meses que dura un año. En general, estamos alrededor del, en este momento, 75%, cuando debería estar alrededor del 83-84%. ¿Por qué se da? ¿Por qué creen que se da? Hay un fenómeno antivacunas que viene moviéndose en el mundo desde hace mucho tiempo y aumentó posterior a la pandemia con la utilización de la vacuna de COVID, que fueron vacunas que tuvieron poco tiempo de producción y de investigación y generó muchísimas dudas en la población. Y posterior a la pandemia, en la pandemia baja la tasa de vacunación porque el lema era quédate en casa. Ahí ya baja la tasa de vacunación. Cuando se reabren los vacunatorios o cuando la gente puede volver a concurrir a vacunarse, no lo hace ya con mucho temor que tiene que ver justamente con la aparición de estas nuevas vacunas. Y de ahí en adelante la tasa de vacunación ha seguido bajando. ¿Qué le dice a la gente? ¿Por qué hay que vacunarse? Porque están reapareciendo enfermedades que teníamos erradicadas. Hoy las Américas ya no se consideran una zona libre de sarampión porque Canadá hace más de un año que tiene un brote de sarampión que no ha podido controlar. Nosotros parece que zafamos, pero tuvimos a comienzos de este año un brote de sarampión en el AMBA que fue contenido, pero tuvimos más de 30 casos de sarampión. Y en este momento, Argentina en general está teniendo un aumento del número de casos de tos convulsa, una enfermedad que también había sido erradicada. Doctora, ¿han pensado algún plan? Porque, por ejemplo, Mendoza sanciona a los padres que no vacunen a sus niños. Nosotros por el momento no tenemos planeado sanciones, pero sí se va a comenzar a vacunar en las escuelas. Lo que pasa es que en Córdoba, por el momento, necesitamos la autorización de los padres para colocar las vacunas. Y por una cuestión de derechos del niño, no podemos suspender la educación del niño si no se vacuna. Pero hay que empezar a trabajar más con los niños, sobre todo, que son donde la edad óptima para vacunarlos y para que adquieran inmunidad para el resto de sus vidas. Bien, lo que se está pensando aquí en Córdoba es, como está la herramienta del CIDI, que las familias están inscritas, porque de hecho los boletines de calificaciones, la libreta la ves por CIDI, es aquel niño o niña que no está vacunado, que va al colegio y no tiene las vacunas obligatorias, su familia ser notificada por CIDI emplazándolos a ser vacunados, y si no lo hace en el tercer intento y no presenta una justificación específica de por qué no lo vacuna, llevarlo a la justicia, claro, ¿no? Es una de las ideas, además de llevar los vacunatorios también a las escuelas. Pero algo hay que hacer. Algo hay que será? hacer. Y ahora, Laura, vamos a hablar con una persona que en los tiempos de pandemia, siempre, pero en los tiempos de pandemia particularmente, lo convocábamos habitualmente y ahora está ancho, porque ha recibido por parte del Congreso la mención de honor Valor Científico edición 2025 por la trayectoria, por la labor de divulgación, por el rol durante la pandemia. Estamos hablando del querido doctor Hugo Pizzi, que está con Mateo Lago, así que a Mateo lo saludamos y al doctor también. Hola, Mateo. Buenas noches. Néstor, Laura, equipo, buenas noches. Estamos en compañía, como ustedes decían, del doctor Hugo Pizzi, referente en materia de vacunación. Aprovechamos la oportunidad para felicitarlo por la distinción que mencionabas, Néstor. Bueno, doctor, buenas noches. ¿Cómo estamos parados ante esta baja en la cobertura de vacunación? Bueno, en primer lugar, Néstor, siempre tu afecto, lo que has mencionado realmente es una cosa que me emociona. Muchísimas gracias. Les cuento, la situación es muy delicada.
Los voy a orientar en una sola enfermedad y después les cuento algunos detalles. Por ejemplo, ya tenemos casi 10 fallecidos niños por tos convulsa. Una cosa que si a mí me hubieran preguntado 10 años atrás que esto iba a aparecer, le hubiera negado rotundamente. De esos 10 casos, hay 2 niños que fallecieron porque la madre no se vacunó, porque los otros 8 fallecieron porque no les pusieron la vacuna que se coloca a los 2, a los 4, a los 6 meses. Entonces quiere decir de que lo que sería la cadena epidemiológica de protección está fallando, pero está fallando con actitudes como esa que mencionaron ustedes de una diputada de la Nación que juró protegernos, seguir las normas y cumplir las leyes, y hay una ley nacional de inmunizaciones. Entonces, si nosotros no cambiamos de actitud, les puedo asegurar que la retahíla de disgusto de aquí en más va a ser terrible. No es solo sarampión, no es solo tos convulsa, estoy hablando de hepatitis, estoy hablando, por ejemplo, de tuberculosis, estoy hablando de otras patologías que no tienen vacuna, pero que hablan de la indiferencia que aquí también se aplica, como sífilis. Entonces, estamos en un problema muy, pero muy comprometido para la sociedad. Y acá les quiero comentar algo del rol de la justicia. Hay muchos camaristas que salieron y dijeron que el que quiera vivir en sociedad debe cumplir los roles y debe cumplir las normativas sociales, refiriéndose a estos anárquicos, a estos díscolos que realmente no cumplen con las cosas. Pero hay muchos abogados privados que están viendo esto, así como pudieron en su momento demandar a una familia que maltrata a un niño, también pueden demandar a los que permitieron que sus hijos murieran, como en el caso de tos convulsa, por no haberle prestado la debida atención. Bueno, doctor, ¿cuándo vamos a empezar a ver las consecuencias de una manera más significativa, importante, quizás masiva, de estos chicos que hoy nos están vacunando? Bueno, fíjese que hace pocas horas el último niño que falleció a las afueras del Rosario, en una zona ampliamente poblada, Gobernador Galvez. Entonces, esto está sucediendo, no está sucediendo en el campo, está sucediendo en lugares donde está el acceso, donde están las vacunas gratuitas y demás. Ahora, lo curioso, y vuelvo a insistir con el tema de que vamos a tener que reaccionar de alguna manera. Lo que hizo Mendoza, que ustedes comentaron, les puedo asegurar de que es un ejemplo y la aplaudo de pie, porque ¿qué hizo Mendoza? Cuando vio, no esperó, esto es una resolución gubernamental de octubre, cuando vio que realmente bajaban abruptamente los casos de vacunación, inmediatamente puso esta normativa. Primera multa, 84.000 pesos y el mes no solucionan el problema del calendario. Segunda multa, 320.000 pesos si no solucionan al segundo mes el calendario, y en caso de que persistan en su actitud pueden ser detenidos. Repito esta palabra, detenidos. Creo que es la única forma ante la indiferencia y ante el riesgo de actuar. Doctor, no sé si Mateo, el doctor, nos escucha. Pero la pregunta es... Escucha la pregunta, sí. Ante la baja vacunación, ¿usted cree que la familia en general, ¿no?, en su mayoría, no vacuna a sus hijos porque se opone ideológicamente a la vacuna o porque se le pasa, no le da la debida importancia, no sigue el calendario, le da fiaca, no encontró el vacunatorio abierto? ¿Qué es lo que pasa? Las respuestas son muy variadas, pero en primer lugar quiero decirles que quienes en este momento están embanderados siguiendo este movimiento son personas que han sido cuidados, vacunados, protegidos y mimados por sus madres y por sus abuelas, porque tienen todas las vacunas. Y también debo decirles de que hay gente que es o porque es naturista, otros porque son ecologistas, otros porque son antivacunas, que no son tanto, pero hay un hecho que yo lo he comentado en esa emisora en su momento, y es el siguiente. Durante la pandemia nos agraviaron, durante la pandemia nos faltaron el respeto, durante la pandemia gente como cualquiera de nosotros le decían: no vengas a vivir, salí de este edificio porque podés contaminarnos. Pero hay un detalle que está escrito, que está en nuestras planillas y demás. ¿Cuál es? Cuando le faltó el aire al señor, cuando le faltó el aire a la señora o al hijo, acudieron presurosos rogando atención médica. Entonces, hay una dualidad incomprensible. Ahora, doctor, este tema de los movimientos antivacunas que ya venían, eran quizás incipientes, pero como veían que no pasaba nada, porque en realidad tenían la suerte de que había la inmunidad de rebaño,
Viene la pandemia y después empiezan a conocerse algunos efectos colaterales de las vacunas que por ahí fueron sacadas a los ponchazos. ¿Usted cree, doctor, que eso puede haber contribuido a fogonear algún más esta tendencia de la antivacuna, de que las vacunas son riesgosas en vacunas que por otra parte son probadas de hace años, décadas, como son todas estas que estamos mencionando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Aquí, por ejemplo, hay algunas vacunas que tienen más de 100 años. Claro. Y siempre han sido eficientes y efectivas. Pero algo de razón hay en eso, Néstor, por el hecho que, por ejemplo, hubo vacunas que se sacaron rápidamente y tuvieron algún problema. Pero vamos a hablar de una sola nada más, que es la que se retiró del comercio absolutamente en todos los países del mundo. La AstraZeneca, sí. La vacuna inglesa. De la vacuna inglesa se colocaron 3.000 millones de dosis. Voy a repetir porque muchas veces las cifras no las dimensionan. 3.000 millones de dosis. La demanda que hizo el buffet londinense fue por 51 personas. El laboratorio pagó y retiró la vacuna de circulación. Las demás vacunas a nosotros hay algunas que son mejores, otras que son peores, y ahora hay un juicio por no haber utilizado la vacuna de Pfizer, que era la que mejor estaba en línea, fundamentalmente porque habíamos puesto 5.000 voluntarios y nos correspondía estar en primer lugar. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que las vacunas a nosotros nos salvaron. O se olvidan cuando estábamos esperando si venía el avión y nosotros firmamos certificado de función y los familiares no podían ver al paciente y demás. En Argentina murieron 131.500 personas. Y les cuento que en una nota que hice para la prensa gráfica, hay una recopilación que habla de 20 millones de personas que murieron en el mundo por causas conexas con el COVID. Entonces, es incontrastable lo que se presenta. Además, si alguien viniera y dijera con argumentos técnicos científicos que nos destruyeran a nosotros, pero son cosas deleznables, los planteos que hacen son cosas deleznables que no convencen a nadie. Por lo tanto, eso de los diputados es una vergüenza. Yo acabo de venir al Congreso, te agradezco la mención, y estaban comentando, estaban espantados los senadores que había ahí, los ayudantes y los empleados y demás, estaban espantados con lo que quería hacer esta mujer, diputada chaqueña. Claro. Bien, bueno. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor, muy gentil como siempre. Fuerte abrazo. Gracias, Mateo. No, por favor. Y gracias, muchas gracias, Néstor. Son gestos, Néstor. Bueno, acá estamos con Laura y todos los compañeros del equipo que los saludamos por este reconocimiento. Felicitaciones. Doctor, Gracias. Gracias. Bueno, ahí está. Bueno, primer show vendido, ahora vamos por el segundo. Exacto, Lau, estamos hablando de Shakira. Como vos decís, el primer show anunciado, que era la fecha del 14 de diciembre, domingo 14 de diciembre en el Kempes. Ayer ya colgaron el cartelito Sold Out. Y hoy se conoció hace un par de minutos una nueva fecha agregada. Así que todos los que se habían quedado afuera y no habían podido comprar las entradas y estaban preocupados,